capítulo 9, y vamos a leer ahí del versículo 14 al versículo 25. Vamos a estar meditando hoy acerca del tema cómo opera la sanidad. Marcos 9, versículo 14, de ahí vamos a comenzar. Marcos 9, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que seamos instruidos hoy en esta parte que es una parte importante, Señor. Y es la parte en la cual nosotros podemos operar milagros, señales y liberaciones. Pero tú quieres, Señor, que nos preparemos y que no nos pase como a estos discípulos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos a esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Definitivamente, yo puedo decir categóricamente esto. Dios se ha ocupado de que nosotros, sus hijos, aprendamos a vivir de una manera adecuada la vida cristiana. ¿Por qué? Porque en cada momento Él se está ocupando de enseñarnos algo. Muchas veces son cosas que nunca hemos experimentado. Muchos de nosotros ya hemos sido, yo diría, suficientemente entrenados como para poder llegar a ser líderes. Un líder es aquel que tiene la capacidad de poder servir enseñando o a través del ejemplo. O sea, lo que usted ha recibido de Dios hasta este momento ha sido lo suficiente como para que usted pueda ministrar a otros. Amén. Sin embargo, nos sucede que a pesar de tantos entrenamientos, a pesar de tantas prácticas y de estar expuestos a tanta palabra, solemos llenarnos de dudas y de falta de fe. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué a los cristianos nos llega esos arrebatos de duda? Y como que no creemos en que Dios puede hacer las cosas. No creemos que Dios nos pueda usar. Cuando enfrentamos ataques del enemigo o simplemente nos enfrentamos a las tormentas de la vida,
El Señor Jesús nos va a dar aquí una instrucción importante, hermanos. Los discípulos del Señor prácticamente habían presenciado muchos de los milagros aquí a esta altura de la historia. Y miren qué privilegio los de los discípulos, porque habían sido entrenados por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué les parece eso? El maestro de maestros era el entrenador de los discípulos. El mismo Dios, oh Señor. A pesar de esto, fallaron en cosas elementales que ya habían conocido. Entonces me va a decir usted, ya ve, si ellos fallaron, cuanti menos nosotros, ¿verdad? Pero miren, en realidad yo pienso que lo que les hace falta o les hizo falta a los discípulos fue un poco de valentía al enfrentar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermanos, echar fuera demonios. En algunos momentos la gente siente temor, ¿verdad? Pero si revisamos un poco el contexto, usted váyase para atrás en Marcos, los capítulos anteriores, desde el capítulo 1, se va a dar cuenta que Jesús ya había hecho muchos de estos milagros. Por ejemplo, había liberado endemoniados, el de la sinagoga, en el capítulo 1. Tuvo la oportunidad de sanar a la suegra de Pedro. Yo creo que Pedro se enojó ahí porque hizo esa sanidad. Había sanado leprosos. ¿Se da cuenta? Y la lepra todavía sigue siendo una enfermedad incurable. Había levantado a un paralítico, alguien que nunca había caminado. Había sanado a aquel de la mano seca. Les había enseñado mucha doctrina. Ellos habían aprendido también de que el Señor tenía el poder sobre la naturaleza. Un poder sobrenatural que calmaba las tormentas. Mire qué tremendo todo eso. Sanó al endemoniado gadareno. También resucitó a la hija de Jairo. Esos son señales prodigiosas, portentosas. Sanó a esa mujer con flujo de sangre por 12 años. Había batallado con eso. Y miren, por si fuera poco, alimentó a 2 multitudes. 5,000, 4,000 personas. En el capítulo 6, ya este entrenamiento era un entrenamiento fuerte porque los manda de 2 en 2 y les da autoridad para echar fuera demonios. En el capítulo 6 de Marcos. O sea, estamos hablando ya de que había una experiencia previa. Él anduvo sobre el mar e hizo que Pedro también caminara sobre el mar. ¿No es eso espectacular, hermanos? Sanó a todos los enfermos en Genezaret. O sea, esto es un resumen prácticamente de todo lo que el Señor había hecho en frente de sus discípulos. ¿Para qué? Pues para darles una clase magistral, ¿verdad? Ahora, nosotros también hemos recibido esa clase magistral. ¿Por qué? Porque a estas alturas del partido hemos visto un montón de milagros suceder. No solamente los hemos leído en la Escritura, sino que hemos sido testigos aquí en la iglesia de esos milagros sucediendo. Ahora, analicemos esto que pasó ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, dice la Escritura, en los primeros versículos de Marcos, que Jesús se encontró a sus discípulos discutiendo con los escribas y la multitud. ¿Quiénes eran los escribas? Básicamente los escribas eran aquellos que pasaban solo escribiendo la Escritura en rollos.
Eso hacían todo el día. Entonces llegó un momento para estas personas que llegaron a aprenderse la escritura de memoria. Se sabían los libros de los profetas, el Torá de memoria. ¿Por qué? Porque eso era lo que pasaban haciendo todo el tiempo. Entonces eran escribas, escribientes. Y dice que estaban discutiendo con los discípulos y con la multitud. Y él llega y les pregunta, ¿qué disputáis entre vosotros? Inmediatamente alguien se paró y respondió que sus discípulos no habían podido sacar el espíritu inmundo de su hijo que no le dejaba hablar. Estaba mudo. ¿Será que puede darse eso? Mire, yo presencié algo así. En una ocasión, y esto le estoy hablando de hace más de 25 años, como 30 años más o menos. Todavía vivía en El Salvador. Mi trabajo era ser visitador médico. Y cuando yo me convertí, pues mis giras que hacía en las afueras, específicamente en Usulután, si hay algún salvadoreño aquí, conoce. Nos quedábamos ahí en un hotel y habíamos en esa semana a lo mejor unos 30 o 25 visitadores médicos. Pero entre todos habíamos como unos 5 o 6 que éramos cristianos. Y siempre en las noches nos reuníamos en uno de los cuartos del hotel. Invitábamos gente. Invitábamos compañeros, las personas que trabajaban ahí. ¿Para qué? Para predicarles la palabra. Y en una ocasión estuvo un compañero de nosotros ahí, que empezamos a ministrarle la palabra. Y cuando le hicimos la pregunta de que si quería recibir a Cristo, mire, él sentía como que alguien le estaba apretando la garganta. Y básicamente en ese momento no pudo hablar. Entonces nosotros entendimos de que había un demonio ahí que no le dejaba abrir su boca, no le dejaba expresar lo que él quería decir. Y a lo mejor él tenía la intención de recibir a Cristo. Y mire, comenzamos a orar y a reprender ese demonio hasta que el hombre ese se sintió diferente. Y hasta prácticamente se desmaya casi. Pero ese día, ese hombre recibió a Cristo. Y pudo confesar al Señor. O sea, todo esto que estamos viendo es posible. Amén. ¿Por qué estaba mudo esta persona? Porque dice ahí claramente que el espíritu lo tenía atado y lo había dejado mudo. ¿Verdad? Dice la Escritura que además echaba espumarajos, se sacudía, dice, crujiendo los dientes. Ahora, ¿por qué no pudieron sacar el espíritu de maldad que tenía ese muchacho? Y miren, el versículo 19 nos da la respuesta. ¿Qué dice el Señor ahí? Dice, oh generación incrédula. El Señor les está diciendo claramente, ustedes tienen un problema, y el problema se llama falta de fe. ¿Cuántos tienen ese mismo problema? Falta de fe. En los momentos críticos, mire, es cuando nosotros debemos demostrar eso. Mostrarle al enemigo que creemos en Jesucristo. Porque no es usted el que va a obrar el milagro. Y muchas veces eso es lo que el enemigo nos hace creer a nosotros. Te vas a ver mal cuando eres. ¿Por qué? No se va a sanar. Esa es la mentira del enemigo. Amén. Si usted no lo va a sanar, amén, lo va a sanar Jesucristo. Entonces usted tiene que creer en Él. Y si oye esa vocecita de Satanás que le está diciendo eso, repréndalo. Y dígale, no, es que yo no soy el sanador se llama Jesucristo. Amén. Y va a ver cómo cambian las cosas. La falta de fe, hermanos, es un problema grave
para nosotros como cristianos. Y a pesar de que estamos remachando mucho este punto, cuando llegan este tipo de cosas, llegamos a sufrir de crisis de fe. Quiero que busque Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si no se lo puede, se lo voy a leer. ¿Qué dice? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. O sea, eso es algo que nosotros debemos de tener como convicción muy fuerte en nuestros corazones. Si queremos agradar a Dios, debemos a comenzar por tener fe. Ejercite la fe. No le crea al enemigo. No lo escuche. Jesús, mire, no se agradó del resultado de esta situación. Y usted lo puede ver ahí en el versículo 19. Se molestó. Dice, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hay un dejo ahí de enojo de parte del Señor hacia sus discípulos. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y es muy lógico, porque la fe agrada a Dios, agrada a Jesús. Entonces no había fe, no estaban agradando al Señor. Recuerde eso en su mente. Amén. Yo creo que esta situación no solo era molesta para el Señor Jesús, sino que también para ese muchacho. Imagínense, dice que desde niño estaba sufriendo esa situación. Y tampoco para el muchacho, también para el papá, para la mamá, que veían cómo este muchacho se revolcaba en el piso y echaba espuma por la boca. ¿Cómo se sentía el padre si había sufrido este tipo de ataques durante toda su vida? Ahora, el Señor hace una pregunta ahí determinante, hermanos. En el versículo 23 le pregunta a este padre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Está hablando con alguien que no era su discípulo. Está hablando con alguien que a lo mejor ni siquiera le conocía como su Salvador. A lo mejor no era creyente. Pero las palabras de este hombre me hacen ver de que cuando uno quiere, puede. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. A lo mejor algún otro hubiera dicho, ay, no sé, Señor, ¿verdad? ¿Será que lo puedes hacer? Pudiera pasar eso. Y todavía le remata y dice, ayuda mi incredulidad. Se da cuenta de que él está pasando por un momento así porque no conoce de Dios. Pero sin embargo confía en él. Dice, creo. Estas son palabras muy fuertes. Y esto mismo lo hemos repetido muchas veces. Pero nosotros como iglesia llegamos a tener una fe intelectual. ¿Sabe lo que es una fe intelectual? Usted sabe el significado de la fe. Pero cuando llega la práctica, como que se le olvidó ese significado, ¿verdad? Y entonces llega todo lo contrario. Por ahí alguien dijo una vez que tanto la fe como el temor son dos cosas iguales, solo que están ubicados en polos diferentes.
La fe está diciendo de que usted cree aunque no vea lo que está pasando. El temor dice que usted cree que no va a resolver la situación. ¿Se da cuenta? Este positivo y este negativo son dos polos opuestos. Entonces debemos de eliminar este polo, el polo del temor. Acuérdense lo que hemos hablado acerca del temor. El temor es algo muy normal, natural, sano, pero si ese temor se apodera de nosotros, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque ese temor no nos deja actuar, nos paraliza. Entonces debemos de salir de esa situación. Entonces, mire, si en algún momento nosotros nos vemos enfrentados a una situación como esto que les pasó a los discípulos, no caigamos en lo mismo de ellos. Nuestra oración debe ser como la de este Padre: ayuda a mi incredulidad. Digámosle al Señor continuamente: Señor, ayuda a mi incredulidad. El otro punto interesante es que nosotros debemos prepararnos espiritualmente para la batalla. Hay unas palabras que dice el Señor por ahí, ya la vamos a ver, que muestran que nosotros nos tenemos que preparar. Cuando yo conocí al Señor, íbamos a una iglesia grandísima, una iglesia de 5,000, 7,000 miembros. Pero desde que recibimos a Cristo, nosotros comenzamos a trabajar sin que nadie nos dijera nada. ¿Cómo fue eso? Bueno, cada vez en los servicios que recibían a Cristo 5 o 10 personas, nosotros llegábamos y orábamos por esa gente. Nos los llevábamos a un cuarto y nadie me dijo a mí que hiciera eso. Sin embargo, teníamos el apoyo de los líderes, del pastor y todos. Y cuando los llevábamos a ese lugar, orábamos por ellos. Les preguntábamos qué habían sentido cuando recibieron al Señor, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Ahora, es muy probable que cuando estamos haciendo ese tipo de trabajo, hermanos, ese tipo de servicio para el Señor, suceda algo que realmente nos saque de fuera de base. Como por ejemplo, alguien que sea usado por el enemigo, por el demonio, y que empiece a dar manifestaciones de ese tipo. Es importante, hermanos, que estemos preparados para la lucha espiritual. Ahora, ¿qué creen ustedes que es importante cuando hay una batalla espiritual? Número 1, la oración. Es muy importante. Mientras más oremos, ya lo hemos dicho muchas veces, más poder vamos a tener. Menos oración, menos poder. Otra de las cosas importantes lo dice el versículo 29. No lo leímos, pero hoy lo vamos a leer. Y estas son palabras del Señor Jesús. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ¿qué? Ayuno. Y ayuno. Esta es una disciplina que antes se practicaba más. Ahora como que ha pasado de moda. Pero nosotros como cristianos deberíamos de practicar el ayuno. Y algunos me van a preguntar: bueno, pero ¿para qué sirve el ayuno? Mire, el ayuno sirve para que nosotros podamos reprimir los deseos de la carne y que el espíritu pueda prevalecer en contra de la carne. Amén. Entonces, esa es la idea. Cuando salió el Señor Jesús después de un ayuno prolongado, 40 días, 40 noches, probablemente el diablo lo vio y dijo:
Usted está débil. Después de haber ayunado durante tanto tiempo, a lo mejor hasta había bajado de peso. Y esa es una de las ventajas del ayuno, ¿verdad? No ha sido diseñado para bajar de peso, pero usted, a consecuencia de ayunar, va a bajar de peso. Y el diablo, cuando lo vio todo flaco al Señor, le debe haber dicho: ay, aquí le entró con ganas. Mas no se había dado cuenta que el ayuno, es cierto, lo había debilitado físicamente, pero espiritualmente el Señor estaba fortalecido. Amén. ¿Por qué? Porque había reprimido a la carne. Y cuando el diablo lo atacó con todo, el Señor se defendió con todo. ¿Y qué hizo el diablo? No, se fue. ¿Por qué? Porque dijo: con este no puedo. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Estas dos herramientas cristianas nos hacen más sensibles a la voz de Dios. Y es la recomendación que nos está dando el Señor Jesús. Mire, muchas veces no tenemos éxito porque no seguimos los consejos del Señor, sino que pasan desapercibidos. Mire lo que dice Santiago 1:6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenemos, hermanos, a nuestra disposición también las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y quiero hacer referencia a eso. Y quiero que busque Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Se me esconde. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos esto? Así como dijo el Señor, con oración y ¿qué más? Y ayuno. Y dice además: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este problema es espiritual. No se trata, mis queridos hermanos, de que la que tiene la culpa es la comadre. Le echamos la culpa a la comadre y me dan ganas de pegarle un par de manchadas. No, es el ente espiritual que está usando a la comadre. Entonces, si usted usa las mismas armas del mundo, se está poniendo a la altura del enemigo. Usted tiene que usar las armas espirituales. Y dice: por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No se trata de que va a pasar todo. Firme. Firme quiere decir de que usted está preparado para la lucha. ¿Y cómo se prepara uno para la lucha? Leyendo la Escritura, hermano. Amén. ¿Cuántas veces al día lee usted la palabra? Me va a decir: una vez por semana. Es importantísimo, mis queridos hermanos, nutrirse de la palabra. Porque eso es lo que le va a proteger. Cuando habla la Escritura de esto, tomad toda la armadura de Dios.
Está diciendo, pues póngase a leer la Escritura. Nútrase de mis consejos. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra, hermanos. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo se viste usted con eso? Leyendo la palabra. Ahí usted puede conocer el mal y el bien, lo bueno y lo mejor. Amén. Y calzado, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo está en la Biblia. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Señor, estoy pasando por una crisis de fe. ¿Cómo voy a salir de esa crisis de fe? Lea la Biblia. Llénese del Señor. Señor, lléname de ti. Y usted va a salir adelante. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, una vez más dice, que es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve una espada, hermanos? La espada sirve para defenderse y también para atacar, ¿verdad? ¿Cómo se va a defender? Con la palabra. ¿Cómo va a atacar? Con la palabra. De esa misma manera, el Señor Jesús se enfrentó a Satanás. Con la palabra. Ni más ni menos. Y miren que Satanás conoce la Biblia. De repente le va a leer un par de versículos bíblicos, solo para probarlo a usted. Pero si usted conoce la palabra, usted va a saber contestar. Amén. ¿Qué más dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. No es una fórmula mágica, porque esto no se trata de magia. Se trata de creerle a Dios. Amén. Amén. Así que tenemos a nuestra disposición estas armas que habla aquí la Escritura en Efesios y que nos sirven para la batalla espiritual. Póngase, mire el casco, póngase el escudo, agarre la espada y vaya a guerrear con fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tenemos todo claro? ¿Está como el agua o como el café? Gloria a Dios. Bueno, entonces nos vamos a despedir de los hermanos que están conectados. Nos vemos el domingo, mis queridos hermanos. Nosotros nos quedamos aquí íntimamente, ¿verdad? Alabando al Señor. Así que, en el nombre de Jesús, vamos a refrescarnos.